Para este ejercicio no podíamos utilizar suma de ángulos porque solamente conozco un ángulo. Necesitaría por lo menos conocer dos. Eh, Ley del seno, ¿lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar? No, señor. O bueno, según yo no. Tampoco se puede, efectivamente, ¿no? No se puede, ¿por qué? Pues porque el no se conoce ninguna pareja. Así que, última opción, ley del coseno. El asunto es, ¿cuál planteo? ¿Para hallar qué? Porque es que acuérdense que la ley del coseno me permite hallar los lados. O bueno, está planteada para lados, ¿cierto? Eso quiere decir que me permite hallar o el lado X, o el lado Y, o el lado Z. ¿Cuál de los tres será el que necesito hallar ahorita? El lado X. El lado X. Por lo tanto, tiene que ser X al cuadrado igual a Y al cuadrado más Z al cuadrado. Hagamos esto que parezca una Z menos, no, eso no parece una Z siquiera así. Menos Z al cuadrado menos dos veces, perdón, más Z al cuadrado menos dos veces Y multiplicado por Z por el coseno de X. Profe, si ahí tuviésemos, perdón, que hallar la X mayúscula sería coseno menos uno, ¿sí? Claro, ahí tendría que aplicar, o sea, tendría que despejar, ¿no? Pero al final aplicar coseno a la menos uno, sí. Entonces aquí X sería igual X, bueno, X minúscula al cuadrado, pues es igual a Y, que mide 38, más Z, Z que mide 20, menos 2 multiplicado por Y que mide 38, multiplicado por Z que mide 20, por el coseno del ángulo X que mide 55. ¿Listo? Y sencillamente calculamos y por último aplicamos raíz cuadrada para hallar el valor de X. A ver, sería 38 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 por 38 por 20 por el coseno de 55. Eso me daría 972 y ahora saco raíz. Me quedó 31,18 por redondeo. 31,18. ¿Ok? O sea que ya sabemos que este lado de acá va a medir 31,18. ¿Listo? ¿Qué me falta? Pues hallar ángulos. Y me faltaría hallar este lado, o bueno, este lado de acá también me hace falta, ¿cierto? Entonces, pues seguimos. Vamos a hallar el ángulo Y. Entonces, para hallar Y, ¿qué puedo aplicar? Ahí sí ley del seno, ¿no, profe? Claro, seno del ángulo Y sobre el lado Y es igual a seno del ángulo X sobre el lado X, ¿cierto? Entonces me quedaría seno de Y que mide, bueno, que no lo conozco, ¿no? Sobre el lado Y que mide 38. Es igual al seno de X, seno de 55, dividido entre el lado X que mide, pues la que acabamos de hallar, ¿no? 31,18. Recordamos entonces, seno de 38 sería igual, seno de Y, perdón, seno de Y sería igual a 38 por el seno de 55 sobre 31,18. ¿Listo? Y hacemos esa suma. Hacemos ese cálculo, pero recuerden que nos va a dar el Y, perdón, seno de Y,
Por lo tanto, para hallar y, seno a la menos 1. 38 seno de 55 sobre 31.18. Y el seno de 38 seno de 55 sobre 31.18. Y eso me dio 86,68. 86,68. Por suma de ángulos podría hallar el ángulo Z. Entonces, Z, ¿cuánto valdría? El ángulo Z sería igual a 180 menos el 86,68 menos 55. 180 menos ese resultado menos 55 y me dio 31, 38.32 por redondeo. 38.32. ¿Ok? Y ya ahora sí nos podemos ocupar del triángulo de la izquierda. Entonces, conozco una pareja, ¿cierto? Así que puedo aplicar ley del seno. Bueno, pongámosle letras primero a esto. Esto ahora sería X para este triángulo. Eh, Voy a llamarlo de otra forma. Esto M, esto N. Por lo tanto, esto será N minúscula y por acá me va a quedar M minúscula. Entonces, seno de X, que sería 95, sobre el lado X, que mide 31,18, tiene que ser igual al seno de N sobre el lado N. ¿Listo? Y otra vez, ya sabemos cómo es el procedimiento, ¿no? Seno a la menos 1 de 25 por el seno de 95 sobre 31,18. ¿Y eso qué es lo que me va a dar? El ángulo N. Y seno de 25, seno de 95 sobre 31,18. Y eso dio 53,01. ¿Ok? Me falta solamente lo que tiene que ver con M. Entonces, M, ¿cuánto valdría? ¿O qué puedo hacer para hallar M? Porque es que no conozco nada de M. Ni el ángulo, ni el lado. ¿Qué puedo hacer entonces? Profe, pues como tenemos dos ángulos, sería suma de ángulos y sacamos el ángulo de menos. Claro, por suma de ángulos lo podemos sacar. M sería igual a 180 menos 95 menos el ángulo que acabamos de hallar de 53,01. Entonces 180 menos 95 menos, y eso me dio 31,99. Y ya tengo un dato para poder aplicar, por ejemplo, ley del seno. Entonces, tenemos la pareja XX otra vez. Entonces, seno de 95 sobre 31,18 sería igual a seno de 31,99
sobre el lado M que no se conoce, y el lado M sería igual a 31.18 por el seno de 31,99 sobre seno de 95. Y ya con eso terminamos el ejercicio. A ver, 31.18 por seno de 31.99 dividido entre seno de 95. Y me dio 16.58. Y con eso hemos hallado todos los lados de ese cuadrilátero. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay? No. En este problema, una persona ve la punta de la torre, de una torre de 40 metros de altura en un ángulo de 70 grados. Esta es la primera persona, esta es la torre, y lo ve en un ángulo de 70 grados. Si otra persona que está un poco más lejos la ve en un ángulo de 58 grados, aquí está la otra persona, ve la misma torre pero en un ángulo de 58 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentran las dos personas entre sí? Y decimos que aquí hay, o sea, no solamente hay dos triángulos, realmente hay más triángulos. Hay un triángulo que se forma con la primera persona y la torre, ¿cierto? Hay otro triángulo que se forma entre la segunda persona y la torre. Y existe un tercer triángulo que se forma entre las dos personas y la punta de la torre. ¿Sí ven? Tendríamos esos tres ángulos. Esos tres triángulos, perdón. El asunto es, bueno, ¿y qué puedo utilizar para solucionar ese problema? Entonces, nosotros podríamos pensar en, bueno, empecemos por utilizar un triángulo rectángulo. Yo empezaría por un triángulo rectángulo que lo formaría entre la torre y la primera persona. ¿Sí? Y la primera persona. Entonces, ¿qué conozco de ese triángulo? Primero, ¿qué tipo de triángulo sería ese? Triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, claro. ¿Cuántos datos conozco de ese triángulo rectángulo? Dos datos. ¿Solamente dos? ¿Seguros? Profe, pues serían dos Tres. ángulos y un lado. 3 por Conoce- el ángulo de 90, ¿no? Conocemos tres datos porque ya sabemos que es rectángulo, así que ahí hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Como recuerden que uno tiene que entender qué es lo que va a tratar de hallar, ¿sí? Nosotros lo que queremos hallar es la distancia que hay entre las dos personas. Y esa distancia, a ver si lo puedo hacer aquí un poquito. Si lo giro, a ver cómo lo tengo que girar para que se parezcan esos dos triángulos. Una cosa así, después lo giro. Bueno, aquí, así. Esos dos triángulos ahora sí se parecen, ¿cierto? Este triángulo de acá, pues no lo dice exactamente igual, pero es más o menos por ahí la cosa. ¿Sí lo ven, cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito es hallar esta distancia. De ese otro triángulo, ese segundo triángulo, ¿qué información conozco? Conozco este ángulo de este lado, que mide 58, ¿cierto? ¿Qué otro dato conozco de ese triángulo? Ninguno. No se conoce nada más de ahí, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tratar de utilizar o buscar una información que compartan los dos triángulos, tanto el rectángulo como el otro triángulo. ¿Qué información comparten esos dos triángulos? Que sea de uno y del otro. Pues ambos, uno comparte pues en este caso, creo la hipotenusa y el otro
Miren que cateto, entonces, comparten esta distancia. Esta distancia la comparten los dos, porque esa X sería la hipotenusa del triángulo rectángulo y también es, bueno, voy a cambiar esa letra porque para que no me confunda con la X que ya coloqué. Esta sería la hipotenusa, ¿cierto? Entonces llamémosla H. Y se convierte en este lado de ese triángulo. O sea que ya tengo un dato que puede salir del primer triángulo para llevarlo al segundo triángulo. ¿Sí ven? Listo, ya con eso tendría dos datos, pero es que acuérdense, para solucionar necesito tres datos. ¿Qué más podría ser? Profe, el ángulo de arriba no es el mismo. ¿Te refieres a este ángulo de acá? ¿Este que estoy pintando? Sí, pero no, no creo, no, son No, distintos. ni siquiera gráficamente son iguales, ¿cierto? Y ese es otro aspecto que a tener en cuenta. Por favor, nunca, nunca, nunca asuman que vamos a tener valores que son iguales porque el dibujo se parece. ¿Listo? Los únicos datos que normalmente nosotros consideramos como ciertos son esos ángulos de 90 grados por la construcción natural de esos ángulos. Habíamos discutido eso también desde el principio del curso, que esos ángulos se forman de una manera natural y por eso sí los podemos considerar en algunos casos, pero ojo, no por el dibujo, sino porque la condición natural me dice que tiene que ser un ángulo de 90 grados. ¿No saben entonces de dónde puede salir? Pues muy fácil. Un ángulo, ya sabemos que el ángulo que se forma así es de 90 grados, ¿cierto? ¿Qué pasa si este ángulo se va inclinando, este lado se va inclinando? Este ángulo va siendo más grande, y si es completamente horizontal, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale un ángulo que es completamente horizontal? 180, ¿no? 180, correcto. O sea que este ángulo completo desde aquí hasta aquí tiene que medir 180 grados. Si ya este pedazo mide 70, ¿cuánto tiene que medir esta parte de aquí adentro? ¿Cuánto dijeron? 160. 110, No, 180 y le quito 70, 110, ¿no, profe? 110, claro. O sea que este de acá mide 110. Y ya tengo tres datos de ese triángulo, o ya tendría tres datos de ese triángulo para poder solucionar o hallar el dato que me están pidiendo. ¿Está claro el procedimiento? Entonces, pues sencillamente hacemos eso. Empiezo con el triángulo rectángulo. Tengo que hallar la hipotenusa y conozco este lado que mide 40 metros. ¿Qué razón trigonométrica puedo utilizar para hallar esa hipotenusa? ¿Qué dicen? Puede ser una que me asocie cateto opuesto y hipotenusa. Señor, eso era lo que estaba pidiendo. ¿Cuál es esa razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto y la hipotenusa? Ojo, el seno. El seno del ángulo, que es de 70, es igual a su cateto opuesto que mide 40, dividido entre la hipotenusa que no conocemos. Despejo la hipotenusa. Te das cuenta que en este caso no aplico seno a la -1 porque no quiero hallar ángulo, quiero es hallar un lado. ¿Ok? Entonces tendríamos 40 dividido
entre el seno de 70 y nos daría 42,57. ¿Será que necesito hallar algo más de ese triángulo? Pues el cateto, bueno, el cateto de abajo, ¿no? Pero vuelvo y repito, ¿necesito hallarlo? No con... No, porque yo tengo que ir directo a la pregunta. La pregunta es a qué distancias se encuentran las dos personas entre sí. Es la distancia que hay entre ellas. A mí no me interesa la distancia. Eso sería la distancia que hay entre la primera persona y el edificio. Y eso no me lo preguntan. Entonces, pues no lo hallo, no necesito hallarlo. Así que ahora sí puedo ir al segundo triángulo y digo que H me dio 42,57. ¿Y qué puedo entonces ahora aplicar para hallar ese X? Suma de ángulos, pero suma de ángulos me va a dar ese dato. No me estaría dando ese dato, ¿cierto? Entonces, suma de ángulos como que no funciona mucho. Por lo menos por ahora. Por ahora no me sirve porque no me va a dar ese valor de X. Ley del seno. Bueno, de acuerdo a esa nomenclatura tendríamos que decir que si ese lado se llama H, esto tiene que ser H mayúscula, ¿cierto? Que si este lado que nosotros queremos hallar se llama X, pues el ángulo de aquí arribota tiene que llamarse X también. ¿Sí? Y me faltaría solamente proponer una letra para acá, digamos que este va a ser el ángulo Z, por lo tanto esto sería Z. Lo que quiero que vean es lo siguiente, resulta que la pregunta es hallar X, esa es la pregunta y yo tengo que apuntarle a eso, hallar ese valor de X. El problema es que ninguna de las herramientas me va a dar, o sea, si aplico suma de ángulos, pues no me da el lado X, ¿sí? Eso me da ese ángulo, no lado. Si aplico ley del seno, pues yo necesitaría conocer algo de la pareja X, algo. Entonces, en Profe, este caso, necesitaría conocer X mayúscula, pero no lo conozco. Entonces, a lo que voy es que directamente no encuentro nada para poderlo hallar. ¿Qué significa? Que literalmente casi que me va a tocar solucionar todo el triángulo para poder hallar ese valor de X. ¿Está claro? Porque no hay nada que me sirva así directo. Entonces tengo que hallar algo primero. ¿Qué puedo hallar? Pues puedo hallar precisamente el ángulo X con suma de ángulos. Sabemos que 180 más, menos el ángulo de 110 menos el ángulo de 58 me tiene que dar el ángulo X. ¿Cuánto daría eso? 12. 12. O sea que el ángulo X mide 12 grados. Ángulo X. Y ahora sí puedo aplicar ley del seno. ¿Sí puedo aplicar ley del seno? Sí, claro. Porque conozco la pareja H. Entonces diríamos que seno de H sobre H va a ser igual al seno de X sobre X. Y como ya conozco lo demás, puedo hallar el lado X. Entonces tendríamos aquí seno de H, pero H mide 58 sobre el lado H que me dio 42,57 es igual al seno de ángulo X que mide 12 sobre el lado X que no conocemos y despejamos. Entonces, el lado X es igual a 42,57 por el seno de 12 sobre el seno de 58. Y ya tenemos el lado X. Por seno de 12 dividido seno de 58.
y me dio 10.4344, por redondeo. 10,44 metros. ¿Está claro, chicos? Y esa sería la respuesta, o sea, la distancia que hay entre... Esa es la distancia que hay entre las dos personas, que es precisamente el lado X que nosotros estábamos hallando.